Universidad Libre en Barranquilla, residente de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. La doctora Gloria Andrea Vargas Suaza es médica general de la Universidad de Antioquia, dermatóloga de la Universidad de Antioquia, dermatóloga en el Hospital Alma Mater de Antioquia, profesora de medicina en la Universidad de Antioquia, maestría en filosofía aplicada. Buenas tardes a todos. Quiero darle las gracias a la doctora Andrea por acompañarnos en esta conferencia, donde tenemos el objetivo de mostrarles cómo las manifestaciones cutáneas orientan el diagnóstico, la actividad, el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades reumatológicas desde una mirada integrada reumatología-dermatología. Gracias al grupo de reumatología de la UPB por invitarme, a la doctora Mariluz por escogerme aquí de copiloto. Realmente voy montada en el bus de reumatología y de copiloto de la doctora Mariluz. Empezamos con esta diapositiva en la que queremos dejar un mensaje visual en cómo la dermatología es una ventana transparente que nos permite ver muchos signos internos de otros órganos, se comunican directamente y nos llegan mensajes. Esta es la agenda que les traemos. Lo primero es destacar por qué la piel es importante en reumatología. Segundo, tendremos una masterclass en descripción semiológica. Tercer punto, les presentamos nuestra propuesta de patrones cutáneos claves en reumatología. Cuarto, nos darán respuesta a cuándo solicitar la biopsia cutánea y para finalizar, unos learning points. Bueno, doctora Mariluz, ¿por qué es tan importante la piel en reumatología? Bueno, como todos sabemos, la piel es el órgano más extenso del organismo y a menudo refleja el estado de salud sistémica. De hecho, muchas de nuestras enfermedades se presentan con manifestaciones cutáneas, algunas con signos tan característicos que nos permiten sospechar una enfermedad, como es el caso del rash malar en el lupus eritematoso o la púrpura en las vasculitis. Además, algunas de estas lesiones preceden meses ese compromiso visceral, lo que nos da una ventana de oportunidad de diagnóstico temprano, ofrecer un tratamiento oportuno y de esa forma impactar en el pronóstico y logrando pues un menor índice de daño acumulado. Así es, entonces no solo nos permiten sospechar, evaluar pronósticos, sino también actividad de la enfermedad. El ejemplo más claro de esto es la presencia de úlceras en la piel. La presencia de úlceras habla de más actividad en lupus. La presencia de úlceras habla de más riesgo de EPI en dermatomiositis. Es así, entonces, como uno de los signos cutáneos nos pueden llegar en determinado momento a cambiar la conducta terapéutica. Bueno, Doc, entonces, ¿cómo deberíamos pensar la piel? Bueno, como todos médicos, pues los dermatólogos también tenemos que hacer un ejercicio detallado en la anamnesis. Para nosotros la anamnesis es muy importante. Ustedes pensarán que nosotros vemos una foto y ahí mismo llegamos a un diagnóstico, pero no es cierto. Después de la anamnesis detallada, empezamos esta fase que es la exploración dermatológica. También sumamente importante, en esta fase tenemos para analizar la distribución de las lesiones, la disposición de ellas y la naturaleza. En la fase inicial, el paciente se mira de 360 grados y ahí nos damos cuenta si la erupción que tiene pues tiende a ser generalizada o tiende a ser localizada, o si es una erupción que solo se localiza, por ejemplo, en miembros inferiores, inmediatamente deja un mensaje, o si es una erupción que solo se localiza en áreas fotoexpuestas, también inmediatamente deja un mensaje, o solo en las manos, por ejemplo. Después de mirar esa distribución grande, pasamos a qué disposición tienen esas lesiones. Si estas lesiones son aisladas entre sí, si van por todo el cuerpo, también dan mensajes, por ejemplo, de enfermedades infecciosas diseminadas, si son confluentes, si tienen figuras o configuraciones anulares, ejemplo en reumatología lupus anular, configuración lineal, ejemplo en reumatología morfea lineal, y así podemos también tener alguna presunción diagnóstica. Y después pasamos a la naturaleza en sí mismo, que es esa fase en donde tenemos todas las lesiones fundamentales. Las lesiones fundamentales o las lesiones primarias en dermatología pues se llaman así porque sin esas lesiones fundamentales a veces no hay diagnóstico. Ellas pueden ser palpables o no y a su vez tener una superficie cutánea alterada o no. Si la superficie cutánea está alterada por una úlcera, pues también nos da mensajes en reumatología, ejemplos más claros como las vasculitis o las úlceras de calcinosis o las úlceras de dermatomiositis.
Si hay queratosis, es decir, tapones córneos, también nos dan mensajes como los lupus discoides, o si hay escamocostras, pues aquí aparecen el grupo reumatológicos de psoriasis o lupus cutáneos subagudos. Si esta superficie cutánea no está alterada, sino está íntegra, es decir, la epidermis está respetada, podemos tener lesiones sólidas o lesiones líquidas. De las lesiones sólidas, pues las lesiones fundamentales, ustedes las conocen según el tamaño, 5 a 1 centímetro, más de 1 centímetro, incluso bulas mayores de 5 centímetros, por ejemplo, en las vasculitis, por ejemplo, en el lupus ampolloso agudo. Y si son de contenido sólido, pues aquí tenemos las clásicas pápulas, nódulos, masas, placas, surcos o cordones, que también nos dejan mensajes propios, por ejemplo, las pápulas de Gottron. Y si las lesiones no se palpan, solamente tienen cambio de la coloración, pues en reumatología aparecen muy importantes las máculas purpúricas o telangiectásicas, por ejemplo, la poiquilodermia de la dermatomiositis. Después de esto tenemos la experiencia de la palpación. En dermatología todos los signos cuentan, utilizamos los 5 sentidos para hacer los diagnósticos, lo cual nos facilita muchísimo el trabajo. En la consistencia pues podemos mirar si la piel es elástica, si no es elástica, si está dura, si está cartonada, y así es como por ejemplo podemos establecer diagnósticos de pieles escleróticas. Bueno, entonces luego de este repaso clave vamos a presentarles esta propuesta sobre patrones cutáneos claves en reumatología. Reconocemos 4 escenarios principales: las lesiones fotosensibles, lesiones vasculíticas, lesiones fibrosantes y ese grupo que denominamos patognomónicas. Comenzando con las fotosensibles, todos estaremos de acuerdo que el lupus eritematoso es de las más representativas, en donde el 70-85% de los pacientes se presentan con afectación cutánea en algún momento de la enfermedad, incluso puede ser el debut en el 28% de los pacientes. Son importantes entonces a la hora de establecer el diagnóstico, de reflejar actividad, y acá es importante recalcar que en lupus cutáneo no toda piel es igual, o sea, es clave que diferenciemos el subtipo del lupus cutáneo y desde allí estimar ese riesgo de enfermedad sistémica para poder así guiar tanto el seguimiento como el tratamiento. Claro, en lupus sí que tenemos muchísimas manifestaciones cutáneas, muchísimas. Clásicamente se conocen las manifestaciones específicas y las inespecíficas. Esta es una de las maneras de organizar estas manifestaciones. Este grupo de las específicas, con sus nombres respectivos, nos hablan de algo que tienen en común, y es este cambio histopatológico característico del lupus, conocido como la dermatitis de interfase vacuolar. En esta dermatitis aparece una inflamación de la unión dermoepidérmica, la capa basal se inflama, se degenera, hay apoptosis de los queratinocitos y hay necrosis de algunos queratinocitos. A su vez, hay un infiltrado inflamatorio en la dermis superficial. Todo esto es de manera variable en cada uno de los lupus, pero es el común denominador en las lesiones específicas. En las lesiones inespecíficas, pues los cambios no son característicos, pueden ser diversos y además se pueden ver en otras enfermedades. Veamos entonces cómo las lesiones específicas son conocidas como lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo, intermitente y crónico, y esto no es solo por la temporalidad, realmente no es la temporalidad, sino las características de esa dermatitis de interfase, qué tan profunda tiene el infiltrado, cuánto daño de las células basales, qué tan afectados están los folículos pilosos y la tendencia clínica a cicatrizar o no. Es así como el lupus cutáneo agudo, pues el infiltrado es leve a moderado, tanto en la epidermis como en la dermis, y por eso la principal característica es un eritema malar, una mácula, ¿sí? Usualmente fotodistribuida, las lesiones son transitorias, duran días a semanas, no cicatrizan, esto es importante en este diagnóstico, y hay una versión grave que es la NET-like, una similar a necrolisis epidérmica, que es la única versión de este grupo en que hay necrosis epitelial total, por eso se llama necrolisis epidérmica tóxica, muy parecida a la medicamentosa y sería la excepción de este grupo. De lupus cutáneo subagudo, pues tenemos el infiltrado, miren, es un poco más denso que ya el subagudo, sin embargo es el mismo patrón de dermatitis de interfase, la configuración clínica anular, papuloescamoso, pitiriaciforme, psoriasiforme, que todos conocemos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. La forma clásica neonatal también dura semanas a meses y también desaparecen sin dejar cicatriz. El lupus intermitente, también llamado lupus túmido, pues se llama así porque el infiltrado dérmico es muy intenso, la epidermis casi no tiene infiltrado, el infiltrado es tan abundante que eleva la epidermis y da un aspecto tumefacto.
por eso el nombre clásico de túmidos. Las lesiones son de más semanas de duración, tampoco cicatrizan. Y el lupus discoide o lupus eritematoso cutáneo crónico, que a su vez tiene varias clasificaciones, discoide, sabañón, paniculitis, tienen de común que la dermatitis de interfase es intensa, el ataque al folículo piloso es intenso y por eso se ven los tapones córneos a la inspección física y hay destrucción abundante de la capa basal con caída de pigmento y por eso hay esa discromía. Característicamente, estas lesiones pues dejan cicatriz y atrofia, son prácticamente deformantes. Este es el clásico eritema malar donde hay respeto de los surcos nasogenianos, una erupción predominantemente macular, en algunos casos de tipo de placas. Y este es el cuadro clínico más grave del lupus cutáneo agudo, que es el lupus NET-like. El paciente clásico, una paciente joven, usualmente es ese patrón de pacientes, compromiso de las mucosas, necrosis epitelial, es como si hubieran quemado con un soplete toda la epidermis, extensión a otras partes del cuerpo, pero no tiene tanta gravedad como la gravedad de la necrólisis por medicamentos. Doc, este es un escenario bastante común. ¿Cuáles serían esos puntos para diferenciar de rosácea ese rash malar? Bueno, el diagnóstico diferencial del eritema malar siempre nos lo mencionan, es la rosácea. En la rosácea se comparte con el lupus, que el paciente usualmente es de sexo femenino, ¿sí? La erupción es en la cara, la rosácea clásicamente compromete los surcos nasogenianos, recordamos que el lupus clásicamente lo respeta, pero hay formas también no clásicas, obviamente. Hay erupción papular con prominencia de los folículos. Estas erupciones son persistentes, no son como las del lupus que duran algunas semanas o menos y son exacerbadas por licor y por comidas picantes. También por el sol, que también lo comparten con el lupus, pero estos tienen estos desencadenantes. El lupus cutáneo subagudo pues también es fotosensible, pero todo lo fotosensible a su vez se va volviendo con algo de especificidad. Aquí la zona favorita es el cuello y la región superior del tronco, a diferencia del eritema de la forma aguda, las formas anulares en que se disponen las lesiones, el compromiso de las áreas predominantemente las expuestas al sol, podría haber formas más comprometedoras, pero esta es la zona favorita. También es importante acá resaltar que hasta un 10% de estas lesiones son debidas a medicamentos, entre los que se resaltan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antifúngicos, diuréticos, tiazida, y estas lesiones prácticamente son indistinguibles de otras formas de lupus cutáneo subagudo. Cuando se revisan las series, digamos el riesgo de que estas lesiones evolucionen o progresen a una forma sistémica está descrito hasta en el 18%, lo que difiere de lo descrito en otras formas de lupus cutáneo subagudo, que se habla del 50%. Estos son los ejemplos clásicos de lupus cutáneo subagudo de la forma psoriasiforme. Se llama psoriasiforme pues porque no es psoriasis sino parecida, afecta la cara. La psoriasis casi nunca afecta la cara y si la afecta es muy cercano al borde de implantación del pelo, pero es una excepción. Las formas de la psoriasis no son tan organizadas, este es un patrón que se ve ovalados, anulares, en la psoriasis formas más difusas, a su vez la escama es más fina, pero si uno mira rápido podría llegar a confundirse. Y la localización específica en áreas expuestas al sol. Las otras formas de lupus cutáneo subagudo, donde vemos pápulas, también la tendencia a las formas anulares, esta es una de las formas pues, más características de lupus, la tendencia a formar anillos, una descamación pitiriasiforme, casi como una pitiriasis rosada, pero el predominio en el tronco y en la parte superior del cuerpo. Y el lupus cutáneo crónico, que a su vez tiene estas variedades, pues tiene también unas características, es bastante frecuente, también de hecho en dermatología es de las que más vemos, el lupus túmidos, que es esas lesiones tumefactas con su localización preferencial en el pecho, en las mejillas y en la espalda, es muy crónico, dura muchos años, los pacientes casi siempre tienen algunas pequeñas crisis que tratamos obviamente con esteroides tópicos. La paniculitis lúpica, que es una paniculitis que se localiza preferencialmente en la cara, mire, casi ninguna paniculitis da en la cara, son rarísimas, casi que si paniculitis de la cara es lupus. Lo mismo paniculitis de los senos también.
Ya otras zonas favoritas son las regiones proximales de las extremidades, habría otras paniculitis ahí de diagnóstico diferencial, por ejemplo la lepra, pero la preferencia por las glándulas, por las zonas mamarias y de la cara, el lupus de la paniculitis única es muy específica. El lupus discoide, la preferencia es el cuero cabelludo, cara y conchas auriculares. Miren que aunque sean también en lesiones fotoexpuestas, todas tienen a su vez alguna distribución. Y el lupus sabañón es en las zonas acrales, como lo indica la figura. Estos son ejemplos de un lupus discoide con la alopecia respectiva que es cicatricial, con las placas que tienen una pigmentación alrededor, centro más claro, algo de eritema, que es lo que se conoce como discromía, y en este caso la hipertrofia de la epidermis aquí, que podría corresponder a una variante hipertrófica a su vez del discoide, y también tendríamos la obligación de descartar carcinoma escamocelular. Las consecuencias de los lupus discoides en el cuero cabelludo, esto ya es cicatricial, ¿sí? Esto pues realmente es una enfermedad muy avanzada. Las consecuencias de la paniculitis lúpica, dejando como se destruye todo el panículo, pues encontramos esta lesión secundaria atrófica. El lupus túmidos, en este caso la lesión se ve algo pues más levantada como edematosa, y la característica de las lesiones violáceas, como lo indica el nombre sabañón, en las áreas distales. Dentro de las inespecíficas, entonces, estas también son relevantes porque hasta en un 20-30% se asocian a ese como signo de esa infección, de ese compromiso sistémico. Las asociadas a fenómenos vasculares tenemos la livedo, tanto la reticularis como la racemosa, que corresponde a este patrón reticulado eritematoviolacio de predominio en las extremidades, pero que puede ser generalizado. En la parte inferior tenemos el fenómeno de Raynaud, que está descrito hasta en el 20-30% de las series. Recordar que no solamente es el compromiso de las manos, sino en otras superficies sacrales como la punta de la nariz y los pabellones auriculares. Dentro de las vasculares también están asociadas las lesiones vasculíticas, sobre todo en el marco pues, de una vasculitis leucocitoclástica, donde la lesión característica sería la púrpura. Asociados a fenómenos neutrofílicos tenemos entonces la vasculitis urticarial con estas lesiones abonosas, eritematosas, que suelen resolver con hiperpigmentación, que pueden estar o no asociadas a prurito. De las que están relacionadas con mecanismos no definidos tenemos la alopecia no cicatricial, que se corresponde con esa pérdida difusa del cabello durante periodos activos de la enfermedad. Acá podemos ver retraso de la implantación del cabello y en la parte inferior zonas despobladas, que es diferente de la alopecia cicatricial que vemos en lupus discoide. En cuanto al compromiso de mucosas, es tanto oral como nasal. Las lesiones pueden ir desde eritema hasta costras, como vemos acá en esta queilitis descamativa, hasta las lesiones aftoides, similares a las que vemos en una estomatitis aftosa recurrente. Y también se ha descrito gingivitis descamativa, gingivorragias y en el compromiso de glándulas salivares, parotidomegalia o serostomía. También existe esta forma de lupus ampolloso, que es una presentación rara dentro de las manifestaciones inespecíficas, se presenta hacia la segunda o cuarta década de la vida y se describen como lesiones ampollosas, atención, sobre todo de predominio en el tronco superior, en el pliegue axilar, región supraclavicular y en la parte proximal de las extremidades. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, lo que queremos enfatizar es que actividad cutánea no es lo mismo que actividad sistémica. Entonces, es clave identificar el subtipo de lupus cutáneo y desde ahí estimar ese riesgo de progresión a asociación a enfermedad sistémica, que recordemos puede ir en las formas de lupus crónico, en el lupus túmido, desde el 1% hasta el 90% en las lesiones asociadas al lupus cutáneo agudo. Y entonces, donde será clave juntar la serología con el contexto clínico para guiar el tratamiento y el seguimiento. Bueno, y en las vasculitis sí que la piel es súper importante, se convierte en un órgano de fácil acceso para los diagnósticos y en donde se expresan con todas las vasculitis. Entonces, ¿por qué es importante la piel en las vasculitis, doctora Mariluz? Bueno, como todos sabemos, ese término de vasculitis es un término que abarca un grupo amplio y heterogéneo de enfermedades en donde pues hay una inflamación y daño de las paredes de los vasos sanguíneos. De acuerdo a la clasificación de Chapel-Hill podemos hacer una clasificación de acuerdo al predominio de vaso, que está el tamaño del vaso que está predominantemente afectado, y vemos que estas manifestaciones bien pueden ser la expresión de una enfermedad que es típicamente sistémica y potencialmente mortal,
o puede ser un trastorno que está limitado a la piel sin afectación sistémica, sin que eso quiera decir que no le, digamos que las pasemos por alto, porque muchos de estos pacientes inician con síntomas leves y en cuestión de días, semanas van a progresar a compromiso de múltiples órganos. Entonces, la piel, siendo tan accesible, como nos comenta la doctora, para el reconocimiento, pues nos ofrece una ventaja para tener un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Bueno, entonces existe una clara correlación entre el vaso afectado, entre el diámetro del vaso afectado, la localización anatómica y la manifestación cutánea. Cuando los vasos afectados son los de la dermis papilar, que es esta primera parte más cercana a la epidermis, pues la expresión clínica más importante de las vasculitis es la púrpura palpable, en forma de petequias, algunas pequeñas ampollas con contenido hemorrágico, costras necróticas pequeñas y úlceras superficiales. También en este grupo de pacientes podemos encontrar lesiones urticariales o vasculitis urticarial, el patrón lívido reticular y a veces nódulos subcutáneos. Si la afectación es en la dermis papilar o ya en la parte cercana al panículo, pues aquí tenemos todo el grupo de las vasculitis de medianos vasos, las más conocidas, las vasculitis ANCAS, en donde la manifestación cutánea más frecuente son los nódulos subcutáneos, de nuevo en la localización en miembros inferiores. Pueden ocurrir en otras partes, pero también en miembros inferiores. Otras manifestaciones serían la atrofia blanca y la livedo racemosa. Y cuando los vasos son de gran calibre, como ya lo mencionamos, pues, y lo han mencionado durante la tarde, las manifestaciones cutáneas no son tan frecuentes como en estos diámetros. Sin embargo, la arteritis de células gigantes puede aparecer como nódulos dolorosos o intenso dolor antes de una necrosis, úlceras necróticas grandes en el trayecto de la arteria, y la arteritis de Takayasu puede manifestarse en algunos casos como eritema nodoso. Listo, entonces en este enfoque sencillo que les presentamos, la idea es que ante una lesión que es morfológicamente compatible con una vasculitis, en nuestra anamnesis debemos recoger datos sobre la introducción reciente de medicamentos que están asociados hasta en el 10-15%, infecciones que están presentes en el 15-20%, nuestras enfermedades inflamatorias en el 15-20% o neoplasias en el 5%. Obviamente también debemos ir recuperando datos que nos hablen de esa afectación extracutánea, y si tenemos una lesión sospechosa, pues el siguiente paso sería la biopsia. Doctora, ¿qué podemos ir adelantando de la biopsia cutánea, particularidades en vasculitis? Las biopsias en vasculitis son supremamente indispensables. Si vemos una lesión, da demasiada información, nos caracteriza la afectación y la profundidad, y a veces el calibre del vaso afectado. Idealmente la biopsia debe ser de una lesión que sea reciente, de 24 a 48 horas, idealmente 2 muestras. Una que va para hematoxilina eosina, la patología básica, y otra idealmente, pues en el mundo ideal, para inmunofluorescencia directa. Esta nos permite a veces descartar las vasculitis por ANCAS o hacer el diagnóstico de las vasculitis por hipersensibilidad. La técnica a usar idealmente sea incisión, la técnica con bisturí para acceder hasta la grasa. Los punch a veces se quedan muy superficiales, en los estratos superficiales. Y recordar el hallazgo característico de la gran mayoría, no de todas las vasculitis, que es la necrosis fibrinoide, es el hallazgo histológico que quisiéramos encontrar, ¿sí? Estos son ejemplos de vasculitis de pequeños vasos, en donde hay petequias y lesiones purpúricas en las plantas. Esto casi no lo tiene ninguna otra enfermedad. Localización preferencial en miembros inferiores, lo que hablábamos de la distribución, trayectos reticulares que dibujan venas afectadas o vasos sanguíneos, por decirlo, venas o arterias en algunos casos. Dale la siguiente. La característica vasculitis o vasculopatía por cocaína levamisol, en donde la localización anatómica lo trajimos pues porque es inusual. Las lesiones purpúricas y de aspecto retiforme se localizan en la región proximal de las extremidades, abdomen y pabellón auricular, que es una manifestación excepcional también. Y esta es la manifestación clásica de una vasculitis de medianos vasos, donde ya vemos esta pues forma espectacular, casi que dibujando el trayecto arterial, necrosis central, en las otras no hay necrosis, esto ya es un signo de mayor profundidad, y la preferencia en miembros inferiores.
Bueno, entonces ya vimos cómo lucen estas lesiones y lo que queremos recalcar acá es cuándo nos deben obligar a cambiar la conducta. Entonces, si estas lesiones se acompañan con banderas rojas como necrosis, progresión rápida, síntomas sistémicos, sobre todo afectación renal o neurológica, debemos entender que eso ya dejó de ser solamente una manifestación dermatológica y es una alarma de compromiso sistémico grave que en nuestro caso pues nos evoca a escalar nuestra terapia inmunosupresora. Pasando a las fibrosantes, hay múltiples escenarios en los que los pacientes se pueden presentar con placas esclerosantes y en una anamnesis pues dirigida nos debe ayudar a orientar el diagnóstico algunas de estas condiciones que vemos allí en la diapositiva. Bueno, vamos a centrar en las inflamatorias inmunomediadas, que son las que nos competen el día de hoy. La más usual es la morfea. La morfea es de las más frecuentes con sus múltiples variedades. La morfea lineal, afectando una sola extremidad, usualmente miembro inferior, pero puede ser superior, o la morfea lineal en golpe de sable. Las formas generalizadas, en donde hay más de 4 placas, de 4 o 5 centímetros, que afecten 2 o 3 segmentos corporales, formas circunscritas, podemos tener morfeas de placas únicas. Recordemos que aquí la esclerosis es el signo, o sea, la palpación es importante porque la piel se nota acartonada, si no se puede prácticamente pellizcar. A su vez hay otras formas dermatológicas inusuales de morfea, queloideas, ampollosas, morfeas en gotas, no las traje aquí, pero son variantes descritas, y también hay características, lesiones activas e inactivas. Lesiones que están activas son con eritema, los síntomas que los pacientes refieren son dolor, ardor, prurito, no solamente prurito, sino dolor y ardor, y las lesiones inactivas en donde ya la cicatriz es prácticamente la lesión ya estable. La localización preferencial ya la mencionamos, sin embargo, de la zona generalizada, la zona lumbar o el área central del abdomen es uno de los sitios de inicio. ¿Cuáles serían esas diferencias con esclerosis sistémica? Bueno, la esclerosis sistémica pues tiene otros signos adicionales: esclerodactilia, úlceras digitales, cicatrices en punteado, calcinosis cutis, telangiectasias, cambios pigmentarios en sal y pimienta, fenómeno de Raynaud, súper importante, casi no existe en las morfeas. Algunos anticuerpos específicos ya no los han mostrado. Las morfeas a veces hay algunos síntomas inflamatorios de las articulaciones, y aquí tenemos estas dos formas de la esclerosis sistémica conocida, la limitada y la difusa. Este es un ejemplo clásico de una forma difusa, que son enfermedades pues muy graves. Aquí que se han borrado todas las líneas de expresión de la cara, disminución de la apertura oral, la piel se ve francamente lisa, muy estirada, las lesiones en sal en pimienta con compromiso proximal del abdomen, contracturas en flexión en las manos y en los codos, y la piel se ve pues también muy a tensión. Y algunas características propias de las manos sí que nos dan muchísimos mensajes en esclerodermia y en dermatomiositis, en donde los dedos se ven afilados. Miren, se ven como afilado realmente la descripción, pérdida de las arrugas el dorso de las falanges. Esas son las arruguitas más deseables, pues que nadie quiere que se pierdan. La esclerosis en el dorso de las manos con esta discromía, pero también las fases edematosas, ese es otro signo importante, reumaderma, muchas veces se pasa desapercibido, pero el edema es una constante en muchas de las enfermedades reumatológicas, en esclerodermia, en dermatomiositis, edema de vasculitis en el dorso de los pies, a veces son síntomas y signos premonitorios, y la distrofia de las cutículas. Existen otros trastornos fibrosantes importantes para ambos, para reuma y derma, entre ellos la fasciitis eosinofílica, en donde hay una esclerosis de la grasa y de las fascias, pues por eso se llama así. Usualmente de las 4 extremidades, esa es la distribución principal. La piel se ve con aspecto de piel de naranja y el clásico signo pues de la cuerda, en donde se ve una retracción de la epidermis hacia la fascia. El escleromixedema, que incluso estos nombres son bien parecidos a esclerosis, es otro de los diagnósticos diferenciales que nos da lesiones fibrosantes, en donde se ven pápulas, nódulos o infiltración dérmica fibrosante, pero en este caso la infiltración son depósitos de mucina. Uno alcanza a ver fases leoninas, también algo de esclerosis digital, y en este caso pues asociadas a mielopatías o algunos trastornos tiroideos. Y el clásico escleredema del adulto, que también se llama muy parecido, asociado a diabetes mellitus mal controlada, con su sitio de presentación inicial la parte superior del tronco, más común en hombres, y al tocarlos es una de las pocas enfermedades que da piel de aspecto leñoso y se instaura de manera caudal. Ya mencioné las causas.
Listo, entonces como vemos en las lesiones fibrosantes, especialmente la esclerosis sistémica, la piel no es solo cosmética, sino que pasa a ser un marcador, un biomarcador dinámico de fibrosis sistémica, que todo ese daño que estamos viendo difuso en la piel, bien nos puede estar hablando de compromiso visceral en otros órganos, particularmente en esclerosis de pulmón. Por último, dentro de las patognomónicas les traemos de ejemplo la dermatomiositis, que como sabemos forma parte del grupo de las miopatías inflamatorias y se va a caracterizar por esa debilidad muscular proximal simétrica junto con unas manifestaciones cutáneas características a tal punto que la presencia de ellas junto con unas pruebas musculares anormales nos permiten hacer el diagnóstico. Además se ha planteado desde allí una subclasificación porque hay unos fenotipos que se han identificado y desde allí igualmente una evaluación de riesgo sistémico porque como vimos nos han adelantado que algunas se asocian a enfermedad pulmonar intersticial o a neoplasias. Entonces acá tenemos un resumen de esas lesiones, vamos a revisarlas con un poco más de detenimiento. Bueno, estos son los ejemplos de las lesiones clásicas, ¿sí?, del grupo de las patognomónicas, en donde tenemos el eritema leotropo, pápulas de Gottron, signo de Gottron, ¿sí? Aquí vemos máculas que afectan los párpados superiores e inferiores de diversa intensidad, a veces muy sutil, muy tenue, muchas veces se confunden con dermatitis de contacto, pero es una lesión un poco más persistente. Las pápulas de Gottron clásicamente localizadas en el dorso de los nudillos, también llamadas en la actualidad, algunos artículos se refieren a pápulas y placas liquenoides, ¿sí?, el aspecto liquenoide como parecido a las pápulas planas y poligonales del líquen, localizadas siempre en esas zonas. Ya mencionaron también que hay un signo de Gottron de pápulas invertidas en algunas otras formas, variedades de dermatomiositis. Y signo de Gottron en donde ya tenemos máculas y placas eritematoviolaceas más grandes como la versión gigante de las pápulas, pero en las superficies extensoras, codos y las rodillas. Signo de la B, signo de Chal y signo de la pistolera. En dermatología sí que hay signos, creo que es la especialidad que más signos tiene probablemente. El signo de la B, donde hay máculas, todas estas son máculas y placas eritematoviolaceas con poiquilodermia. Si uno se acerca, son puras telangiectasias, aquí formando una B, aquí formando un chal y aquí formando la apariencia de una pistolera. El signo de Koenig, que es la distrofia de las cutículas, y si al acercamiento con capilaroscopia o con dermatoscopia, pues podemos ver los clásicos vasos en asa y en hebilla con algunas zonas de infartos hemorrágicos muy característica de vasculopatía de la dermatomiositis. Aquí se alcanza a ver clínicamente el eritema. Despulimiento de las cutículas y el edema empieza a aparecer nuevamente en esta enfermedad, a veces no solamente es eritema, sino edema facial y a veces unilateral como signo inicial de la dermatomiositis. El compromiso clásico de la dermatomiositis, bien difícil de ver, pues yo he visto realmente muy poquitos, pero está descrito como el parche palatino ovoide, una placa a veces ulcerada, costrosa en el paladar posterior. Y estos son otros signos no patognomónicos de la dermatomiositis, pero para tener en cuenta, porque no siempre la enfermedad, según la variación del anticuerpo que esté presente, pues tiene la presencia de estos signos y de estos síntomas, y en este caso el edema subcutáneo, en algunos casos ya residual como complicación de la enfermedad, edema en el dorso de manos y edema en las extremidades. El eritema flagelado aparece en dermatología y reumatología, clásicamente en dos enfermedades, la dermatomiositis y la enfermedad de Still, en donde se ven todas esas máculas lineales con aspecto como si uno se hubiera flagelado o aparecen en donde hay prurito. Listo, entonces para finalizar esta parte, la mayoría de las dermatomiositis están asociadas a unos anticuerpos de miositis específicos, en donde estos a su vez están estrechamente relacionados con unos fenotipos. Para resaltar, entonces las TIF1 gamma positivos tienen este compromiso en piel extenso con ampollas, necrosis, prurito, edema subcutáneo, lipodistrofia y el compromiso en cuero cabelludo. Y son importantes reconocerlas porque están asociadas a ese riesgo de malignidad. Las NXP2 positivas, el componente muscular puede ser más predominante, mientras que el compromiso en piel más modesto, estaría dentro de las que se conocen como dermatomiositis cinedermatitis, donde resalta sobre todo esta calcinosis y el edema periférico, también asociadas a un alto riesgo de malignidad. Las MI2 positivas corresponden al fenotipo clásico de la dermatomiositis, donde están todas las manifestaciones que acabamos de revisar con la doctora, de resaltar pues que tiene un menor riesgo de asociación a malignidad.
Las MDA5, como nos han contado en las exposiciones previas, característico en piel, el compromiso muscular puede estar ausente hasta en el 50%, en lo que corresponde como el fenotipo de las dermatomiositis amiopáticas, y en piel es característico el gotron invertido, que son esas lesiones que nos describía la doctora, pero en la cara palmar, y las lesiones ulceradas, también las telangiectasias periunguales. Y este fenotipo es importante reconocerlo porque está asociado a ese mayor riesgo de enfermedad intersticial rápidamente progresiva. La SAE corresponde también al fenotipo similar al de las MI2 positivas, pero a diferencia de el compromiso de pronto más extenso, la asociación con disfagia y este compromiso intersticial en las cortes asiáticas también está asociado a un mayor riesgo de malignidad. Les quise traer este fenotipo, que es el de la sintetasa, que es otra que forma parte del grupo de las miopatías inflamatorias. El compromiso muscular puede estar ausente en buena parte de las series, pero lo de resaltar en piel es este compromiso de las manos de mecánico o pies de senderista, que son esas lesiones hiperqueratóxicas descamativas en el borde radial de los dedos en las manos, y el fenómeno de Raynaud, que está asociado pues a un mayor riesgo de enfermedad intersticial progresiva. Entonces, como vemos en dermatomiositis, ciertas lesiones no son solo sugestivas, sino diagnósticas. Entonces, reconocerlas de forma temprana nos permite establecer el diagnóstico para ofrecer un manejo oportuno. Para finalizar, Doc, ¿cuándo se solicitaría una biopsia cutánea? Bueno, ya hemos hablado, en resumen, son muy importantes en vasculitis de suma utilidad. También en el lupus cutáneo, lupus discoide, subagudo, sobre todo en esas dos. En las otras, como hay características tan patognomónicas, no se necesita una biopsia de dermatomiositis. Si tenemos los signos patognomónicos, pues no son indispensables, a veces incluso morfea, algunos textos dicen que también son innecesarios, solo cuando uno tiene duda. Recordar entonces que la mejor biopsia sería en reumatología una biopsia que llegue hasta el tejido graso. Unas de estas a veces no acceden hasta esta parte, se quedan muy superficiales. Claro que si queremos buscar nada más la dermatitis de interfase, pues este sería un instrumento también útil. Y en conclusión, entonces tenemos que la piel, pues ya vimos, es la ventana a muchas enfermedades sistémicas. Debemos hacer una excelente anamnesis, por ejemplo, la presencia o no de síntomas generales, inicio, localización, extensión, qué cambios ha tenido, con qué se ha empeorado, con qué se ha mejorado. Luego la inspección, ojalá una buena iluminación, mirar toda la piel para mirar la preferencia de las localizaciones donde se ubican, mirar mucosas, mirar las uñas, cuero cabelludo, qué distribución tienen y su disposición, y luego tratar de interpretar la naturaleza propia de esas enfermedades, de las lesiones fundamentales. Bueno, y finalmente esperamos que esta propuesta que hacemos de patrones claves en reumatología les sirva de reconocimiento de estas lesiones en su práctica clínica de frente ya al paciente. Y obviamente pues resaltamos esa interacción dermatología-reumatología, es importante para mejorar los resultados en nuestros pacientes. Terminamos con un tip cortico filosófico. La fenomenología es una rama muy importante de la filosofía y sí que nos sirve a los dermatólogos, y es cómo se nos presenta un fenómeno y cómo nosotros podemos ser capaces de interpretarlo. Esto prácticamente es la comunicación entre la piel y los otros órganos. Muchísimas gracias por la atención.